Hola, mi nombre es Roslyn Yancy y en el presente video daremos un recorrido por los procesos económicos, sociales y políticos. Introito o introducción. En Colombia, un país de contrastes y transformaciones, hoy nos sumergiremos en un viaje por las últimas 3 décadas de nuestra historia, desde aquellos días de 1991, cuando una nueva constitución prometía un país renovado, hasta los complejos escenarios que enfrentamos en la actualidad. Esta es la historia de cómo los procesos económicos, sociales y políticos han moldeado nuestra nación. El movimiento La Séptima Papeleta. Todo comenzó a finales de los 80, en medio de una Colombia sacudida por la violencia del narcotráfico y el conflicto armado. Un grupo de estudiantes universitarios, cansados de la situación del país, propusieron algo revolucionario: incluir una séptima papeleta en las elecciones de marzo de 1990. Esta papeleta extra, no oficial en un principio, preguntaba a los colombianos si querían convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de 1886. Más de 2 millones de colombianos dijeron que sí, en un acto sin precedentes de participación ciudadana. El resultado fue la Constitución de 1991, que estableció a Colombia como un Estado social de derecho, amplió los mecanismos de participación ciudadana, reconoció los derechos fundamentales y la diversidad étnica y cultural del país. Constitución Política de 1991. La nueva Constitución coincidió con un periodo de apertura económica. Colombia abandonaba el modelo proteccionista para integrarse a la economía globalizada. Se redujo aranceles, se privatizaron empresas estatales y se buscó atraer inversión extranjera, y este cambio de modelo económico traería profundas transformaciones en los años siguientes. Socialmente, la Constitución del 91 representó un hito al reconocer a Colombia como un país pluralista, multicultural y con garantías para la protección de derechos fundamentales. También se creó la tutela como mecanismo de protección inmediata de estos derechos y se restablecieron instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional. El Plan Colombia. Para finales de los años 90, Colombia enfrentaba una crisis sin precedentes. El narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares controlaban vastas zonas del territorio. En 1999, bajo la presidencia de Andrés Pastrana, nació lo que conocemos como el Plan Colombia, una iniciativa bilateral con Estados Unidos, que inicialmente fue concebida con un presupuesto de 7.800 millones de dólares. El Plan Colombia tenía objetivos ambiciosos, como combatir el narcotráfico, fortalecer las instituciones democráticas y revitalizar la economía y avanzar en el proceso de paz con las guerrillas. El Plan Colombia representó una inyección significativa de recursos, principalmente dirigidos al fortalecimiento militar,
La economía colombiana, que venía de sufrir su peor recesión en décadas en 1999, comenzó a estabilizarse gradualmente. Sin embargo, la dependencia de la ayuda externa y el enfoque militarista del plan tendrían consecuencias a largo plazo en la estructura económica del país. Socialmente, el Plan Colombia generó controversia. Por un lado, contribuyó a reducir los cultivos ilícitos y a mejorar la seguridad en algunas regiones. Por otro lado, las fumigaciones de glifosato afectaron a comunidades campesinas e indígenas y provocaron desplazamientos forzados. Los programas de desarrollo alternativo tuvieron resultados mixtos en las zonas rurales. El siglo XXI en Colombia. Podemos decir que el siglo XXI trajo consigo una era de continuismo político sin precedentes en la historia reciente de Colombia. En 2002, Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia con la promesa de mano dura contra las guerrillas. En 2004, una reforma constitucional permitió la reelección presidencial inmediata y Uribe fue reelegido en 2006, gobernando por 8 años consecutivos. Esta tendencia continuaría con Juan Manuel Santos, quien tras servir como ministro de Defensa de Uribe, fue elegido presidente en el 2010 y reelegido en el 2014. Datos económicos. Este periodo se caracterizó por un crecimiento económico sostenido e impulsado principalmente por el boom de los comodines o commodities. El precio del petróleo alcanzó máximos históricos, beneficiando las exportaciones colombianas, y la inversión extranjera directa aumentó significativamente, pasando de 2.134 millones de dólares en 2002 a más de 16.000 millones en 2013. Sin embargo, este modelo de desarrollo reforzó la dependencia de Colombia en la extracción de recursos naturales, principalmente petróleo, carbón y oro, lo que hizo a la economía vulnerable a las fluctuaciones de precios internacionales. Ahora, como dato socialmente, estos gobiernos implementaron programas de transferencias condicionadas como Familias en Acción que contribuyeron a reducir la pobreza. No obstante, la desigualdad siguió siendo una de las más altas de América Latina, con un coeficiente Gini por encima del 0.52. Seguridad democrática. La política de seguridad democrática fue la columna vertebral del gobierno de Álvaro Uribe. Implementada desde el 2002, buscaba recuperar el control territorial del Estado y combatir a los grupos armados ilegales, principalmente las FARC y el ELN. Los resultados en términos de seguridad fueron notables. Disminuyeron los secuestros, homicidios y ataques guerrilleros. Las principales carreteras del país volvieron a ser transitables y se recuperó la confianza inversionista. En cuanto a los datos económicos, podemos ver que el mejoramiento de las condiciones de seguridad tuvo un impacto positivo en la economía. El turismo, un sector que prácticamente inexistente en los años 90, pues comenzó a crecer. Las zonas rurales, antes controladas por grupos armados, vieron una reactivación económica. El PIB creció a tasas promedio del 4.5% anual entre 2002 y 2011. En los datos sociales podemos ver que, sin embargo, este periodo también estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, el caso de los falsos positivos, civiles asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate.
y las interceptaciones ilegales a opositores políticos, periodistas y magistrados, conocidas como las chuzadas, dejaron una herida profunda en la sociedad colombiana. Vientos de paz, el proceso de paz del 2016. Tras más de 50 años de conflicto armado, el gobierno de Juan Manuel Santos inició en 2012 negociaciones formales con las FARC. Después de 4 años de diálogos en La Habana, Cuba, se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto en 2016. Sorpresivamente, el acuerdo fue rechazado en un plebiscito por un estrecho margen de 50.2% versus 49.8%, tras una renegociación que incorporó propuestas de los opositores. Se firmó un nuevo acuerdo, esta vez refrendado por el Congreso. En cuanto a los datos económicos, el proceso de paz generó expectativas de un dividendo de paz para la economía colombiana. Se proyectaba un crecimiento adicional del 2% del PIB anual, y se habló de un impulso al turismo y la agricultura en zonas que antes eran controladas por la guerrilla. El gobierno estimó que la implementación del acuerdo costaría aproximadamente 130 billones de pesos en 10 años. En los datos sociales podemos decir que el acuerdo incluyó capítulos sobre reforma rural integrada, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, justicia transicional y reparación a las víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, se creó como tribunal especial para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto. Más de 13.000 guerrilleros dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil. Las FARC se transformaron en partido político. Sin embargo, la implementación del acuerdo ha enfrentado numerosos obstáculos y críticas por su lentitud. Movimientos políticos y alternativos del siglo XXI. El siglo XXI trajo consigo la emergencia de nuevas fuerzas políticas que desafiaron el bipartidismo tradicional colombiano. Movimientos como el Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde, Colombia Humana y los partidos indígenas ganaron relevancia. Figuras como Gustavo Petro, Antanas Mockus, Claudia López y Sergio Fajardo emergieron como referentes de estas nuevas corrientes. En 2018, por primera vez en la historia, un candidato de izquierda llegó a segunda vuelta presidencial. Como dato económico, estos movimientos trajeron al debate público nuevas visiones sobre el modelo económico del país, propusieron alternativas al extractivismo, mayor énfasis en la economía verde y reformas tributarias progresivas, y su creciente influencia contribuyó a diversificar el debate económico nacional. Socialmente, estos movimientos alternativos ampliaron la representación política de grupos históricamente marginados. Comunidades indígenas, afrocolombianas, LGBTIQ+, y movimientos feministas encontraron mayor espacio en estos partidos. Las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali fueron ganadas por candidatos alternativos, implementando nuevos enfoques de gestión urbana. Flagelos migratorios en Colombia. Desde 2015, Colombia ha vivido la transformación más significativa de su perfil migratorio en toda su historia. De ser tradicionalmente un país expulsor de población, se convirtió en el principal receptor de migrantes venezolanos. Para 2021, más de 1.8 millones de migrantes venezolanos residían en Colombia,
huyendo de la crisis económica, política y social en su país. El gobierno colombiano implementó medidas como el permiso especial de permanencia y posteriormente el estatuto temporal de protección. La llegada masiva de migrantes generó presiones sobre el mercado laboral, especialmente en el sector informal. Sin embargo, estudios del Banco Mundial y el FMI proyectan un impacto positivo a largo plazo, estimando que la migración podría aportar hasta 0,5% al crecimiento del PIB anual, una vez los migrantes se integren plenamente a la economía formal. El sistema de salud, educación y servicios públicos enfrentó desafíos para atender a la población migrante. Se registraron algunos episodios de xenofobia, aunque en general la sociedad colombiana mostró solidaridad. Organizaciones internacionales y ONGs apoyaron al gobierno en la respuesta humanitaria. Pandemia del COVID-19. En marzo del 2020, Colombia reportó su primer caso de COVID-19. Lo que siguió fue una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. El gobierno decretó cuarentenas estrictas que se extendieron por varios meses. La pandemia dejó más de 140.000 fallecidos en el país y colapsó el sistema de salud en varios momentos. A partir de febrero del 2021 comenzó el Plan Nacional de Vacunación. La economía colombiana sufrió su peor contracción en la historia reciente, con una caída del PIB de 6,8% en 2020 y el desempleo alcanzó picos del 21,4%. El gobierno implementó programas como ingreso solidario y subsidios a la nómina para mitigar el impacto, aumentando significativamente las deudas públicas, el endeudamiento público. Para 2021 se inició una recuperación económica que sorprendió por su velocidad, con un crecimiento del 10,7%, que sin embargo la inflación y el déficit fiscal emergieron como nuevos desafíos. La pandemia profundizó las desigualdades existentes. La educación virtual evidenció la brecha digital entre zonas urbanas y rurales. La informalidad laboral aumentó y más de 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza. Sin embargo, la crisis también aceleró transformaciones como la digitalización de servicios y el teletrabajo. Estallidos sociales. Primera vez de un gobierno de izquierda en Colombia. Entre abril y junio del 2021, Colombia vivió un estallido social sin precedentes. El detonante fue una reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Pero las protestas rápidamente canalizaron múltiples descontentos acumulados. Durante 2 meses, las principales ciudades del país fueron escenario de manifestaciones masivas, bloqueos y enfrentamientos. Las demandas sociales incluían mejor educación, salud, empleo y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Este contexto de agitación social precedió las elecciones presidenciales de 2022, que resultaron en la histórica victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, la primera fórmula presidencial de izquierda en la historia del país. El nuevo gobierno propuso un cambio en el modelo económico, distanciándose del extractivismo hacia lo que denominaron una economía productiva. Se planteó una reforma tributaria progresiva, mayor inversión social y una transición energética. La elección de Francia Márquez como vicepresidenta, una mujer afrocolombiana y líder ambientalista de origen humilde, simbolizó la aspiración de una Colombia más inclusiva. El nuevo gobierno prometió implementar integralmente los acuerdos de paz y avanzar en diálogos con los grupos armados que persistían.
Conclusiones. Los procesos que hemos recorrido no impactaron de manera uniforme a todo el territorio colombiano, pero la Colombia del siglo XXI es un mosaico de realidades contrastantes. Mientras las principales ciudades experimentaron transformaciones hacia la modernización, digitalización y mejora en servicios públicos, muchas zonas rurales continúan enfrentando desafíos básicos, como el acceso al agua potable, electricidad e Internet. En el Caribe colombiano, el turismo se consolidó como motor económico, especialmente en Cartagena y Santa Marta. Sin embargo, departamentos como La Guajira y el sur de Bolívar enfrentaron crisis humanitarias por falta de agua y presencia de grupos armados. La región andina, con ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, lideró la transformación económica y tecnológica del país. El Valle de Aburrá pasó de ser epicentro de la violencia narcoterrorista a convertirse en referente de innovación urbana. El Pacífico colombiano, a pesar de su inmensa biodiversidad y riqueza cultural, continuó siendo una de las regiones más olvidadas. Municipios como Buenaventura, principal puerto del país, contrastaron la actividad económica con altos índices de pobreza y violencia. La Orinoquía se transformó con la expansión de la frontera agrícola y proyectos petroleros. La Amazonía enfrentó crecientes presiones por deforestación, minería ilegal y cultivos ilícitos, aunque también se pudo fortalecer por movimientos de protección ambiental liderados por comunidades indígenas. La Colombia de hoy es producto de estos procesos entrelazados. Una nación que ha avanzado en muchos frentes, pero que aún enfrenta desafíos estructurales. Hemos construido instituciones más sólidas, una economía más diversificada y una sociedad más consciente de sus derechos. La creatividad, resiliencia y empuje de los colombianos han permitido superar crisis que parecían insuperables. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo nuestro mayor reto. La violencia, aunque transformada, persiste en territorios específicos. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones. El futuro de Colombia se construye cada día en cada territorio con las decisiones que tomamos como sociedad. Comprender nuestra historia reciente con sus luces y sombras es fundamental para proyectar un país donde todos tengamos cabida. Gracias.